Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Muy buenas noches, estimados. A partir de ahora inicia su sección Audiencia Preliminar, bajo la producción exclusiva de Cornell & Cornell International Law Firm y bajo el patrocinio de los laboratorios de Pat Worldwide, los encargados de elaborar los tratamientos de Bioxel, de Ultrapros, el Kit del Placer, BioSlim, entre otros. Tratamientos que sin duda alguna se ha ido posicionando en la República Dominicana y en todo el mundo por lo que logra en su organismo, por fortalecer su cuerpo y por evitar condiciones que con el paso de los años sencillamente comienzan a aparecer y ya su organismo comienza a dar ya advertencia de que va entrando en edad y usted es el responsable de prepararlo para hacer frente a cada una de estas condiciones. A ustedes las gracias por la sintonía y por acompañarnos, y su compromiso será hasta las 10 de la noche. Así que no se mueva, que Audiencia Preliminar como programa tiene un carácter no solamente jurídico, económico y político, sino que a través de todo lo que busca es transparentar las situaciones y que usted sea la voz del pueblo a través de estas líneas telefónicas y pueda expresar lo que usted siente y lo que está viviendo. Un país cargado, con muchísimo estrés, cargado, con muchísima, como decimos nosotros ya, un aura muchas veces hasta negativa. Salimos a las calles y no sabemos muchas veces si vamos a regresar. La inseguridad ciudadana, la delincuencia, las altas olas que existen hoy en día con estos robos, atracos y demás nos tienen a nosotros en vilo. Y usted que está en casa debe tomar las medidas cautelares, porque lamentablemente los responsables a dirigirse al país, a tomar medidas y a dar un ejemplo, pues no lo están haciendo. Hablamos del presidente de la República, que es el encargado del país y a la vez el director de la Policía Nacional, porque lo que se está viviendo hoy en día en la República Dominicana no se vivía ni siquiera 5 años atrás, para no irnos más allá. Los principales cortes de hoy en día, Odebrecht sigue causando sensación, los implicados siguen manifestándose, de igual modo, es la comidilla que tenemos hoy en día de la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con los implicados? ¿Habrá justicia? ¿No habrá justicia? ¿Es pan y circo? ¿Saldrán libres en algún momento? ¿Pagarán lo que han hecho? Lo que no se puede olvidar y lo que sí tiene consciente toda una sociedad es el abuso, es la corrupción, muchas veces hasta la impunidad en la cual nos hemos venido afrontando. El doctor Omar Corniel se ha ausentado durante esta semana. Si usted que está en casa se preguntará el por qué. Anda inclusive en compañía de la doctora Elizabeth Pérez, está en playas extranjeras, está representando al Centro Jurídico Cornell & Cornell, que sigue ampliando las relaciones comerciales. Gracias a Dios, pues trayendo posibles inversionistas a la República Dominicana y representando a la República Dominicana en playas extranjeras. Próximamente estará de regreso con nosotros. Desde aquí, un abrazo y un saludo afectuoso, que sé que nos está viendo a través de Facebook Live también, que tenemos la señal, para que todo aquel que tal vez no tenga la oportunidad de verlo a través de la televisión, pues nos siguen por las redes sociales y demás, de tal forma que salimos un poquito tarde, ¿verdad?, al aire, y ya los seguidores y los que nos continúan viendo día tras día nos comienzan a escribir. A ustedes agradecemos que realmente hoy en día estamos por ustedes. Estamos porque los comentarios, la posición que adoptamos ha ido calando en el gusto de ustedes. Sencillamente tratamos de ser lo más transparentes posible. Tratamos de estar siempre apegados a la verdad. Cada quien tiene su opinión y la respetamos, pero tratamos de hacer lo más ecuánime posible, pero sobre todo criticamos lo que está mal y lo que está bien lo reconocemos. Algo interesante es que los implicados en el caso de Odebrecht, que va a ser nuestro primer corte de noticias, podrían ser condenados de 10 a 20 años si son hallados culpables. Vamos a ver si la tenemos ahí a mano, porque esto es algo ante lo cual estos encartados pudieran enfrentarse. Estamos hablando de 10 a 20 años como un periodo de cárcel, producto de las acusaciones que el Ministerio Público va a comenzar a presentar: prevaricación,
lavado de activos, falseo de tasación y documentos, corrupción, sobornos, entre otros. Vamos a ver. Penas entre 10 a 20 años de cárcel serían aplicados a los acusados en el caso de sobornos realizados por la empresa brasileña Odebrecht de ser encontrados culpables por un tribunal. Tayacena está en directo y nos cuenta además sobre la importancia de los testigos que cuenta el Ministerio Público. Adelante, Taya, buenas tardes. Gracias, así es, con las acusaciones de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en la escritura, así como lavado de activos, que pesa en contra de 7 acusados de recibir sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht, de ser encontrados culpables por un tribunal dominicano, podrían ser condenados de 10 a 20 años de cárcel. Esto según explicaron juristas consultados. Finalmente él sometió a estas personas por soborno, por prevaricación y por acto de corrupción, y aquí lavado de activos también, que es uno de los tipos penales más fuertes que puede acarrear hasta la pena de 20 años. Y los demás casos llevan pena de reclusión hasta 10 años, que es el caso de la prevaricación y el caso de los delitos de corrupción. Y es que este expediente del caso Odebrecht, elaborado por la Procuraduría General de la República, cuenta con 1.368 pruebas documentales, 234 materiales, 4 ilustrativas, 42 actos procesales y 9 interrogatorios. Pero la base en que fundamentarían estas pruebas sería con los testigos que vendrían a robustecer la acusación, de los cuales hay un total de 54. No se podría construir la verdad jurídica del caso. En el tribunal no se podía demostrar la verdad. Y entonces, como fueron tan burdos en la orquestación de este gran fraude en contra del Estado, dejaron demasiadas huellas también. Y eso implica que todos estos lastres se van a probar en el proceso mediante el informativo testimonial. El Ministerio Público, que es un subalterno del presidente de la República, es el que tiene el control de la investigación. Entonces él investiga a quien él quiere y a quien no quiere investigar, no lo investiga. Sin embargo, sobre las implicaciones señaladas, aún diversos sectores cuestionan la exclusión de 8 personas del proceso. Que eso no es más que un teatro. Eso, como decía una canción, puro teatro. Yo siempre lo he dicho. Este proceso no es más que una ocultación de los verdaderos responsables. La Procuraduría General de la República ha sometido un expediente calimocho, como decíamos en el campo. Él excluyó a personas que confesaron haber participado en el tema de los sobornos. Entre los testigos más relevantes se encuentran Giselle del Carmen Paulino, con quien se busca demostrar los movimientos financieros del senador Tommy Galán, María Álvarez de Mayo, con quien se busca también probar la participación accionaria de Roberto Rodríguez, entre otros. Esa es toda la información. Bueno, vamos a ver en qué termina o en qué empieza este caso. Todavía no se ha fijado fecha para la audiencia preliminar. En esta, sin duda alguna, se van a discutir las pruebas. Parte de esas 1.700 pruebas que dice el Ministerio Público tener y que han sido aportadas al caso, pues el propósito de esa audiencia preliminar es hacerle un juicio a las pruebas y ver cuáles de ellas pues dan lugar o no, tal vez, a estar involucrado uno de estos implicados, de estos encartados, y ya en un juicio de fondo, pues fondear, como decimos nosotros popularmente. Un grupo de dirigentes, un grupo de ciudadanos entiende que esto es teatro, que el expediente está calimocho, que básicamente no está bien estructurado, pero el procurador fue enfático en su discurso cuando hizo la presentación ante la ciudadanía, y el Ministerio Público, que ahora lleva el bastón y lleva el curso de la acusación, pues tendrá que hacerse valer, hacerse sentir y presentar esas pruebas del lugar que puedan de alguna forma u otra pues comprometer la participación de lo que hoy en día son los 7 encartados en el caso de Odebrecht. Estamos hablando de Ángel Rondón, que es implicado, estamos hablando de Víctor Díaz Rúa, que forma parte del expediente, estamos hablando de Rodríguez, el senador, estamos hablando también de Tommy Galán, de Andrés Bautista, de Jesús Chu Vázquez
y se me queda un séptimo. Se me queda un séptimo que ahora mismo no lo tengo fresco, pero son 7 los que forman parte del proceso. El abogado Conrado Pitaluga. Esos completan los 7 encartados y son los que van a tener que hacerse valer de una defensa para tratar de ser absuelto en un proceso, un no al lugar de fase preliminar y evitar ser enjuiciado más adelante. Lo que llama bastante la atención es lo siguiente: tanta corrupción, tanta prevaricación, tanto robo de manera descarada. ¿A qué se debe el mismo? Nosotros hemos tomado llamadas que inclusive muchas personas han manifestado es que se engrandecieron parte de los dirigentes del PLD. Esa sed de poder, de saciarse, se les fue la mano y llegaron a creerse, y muchos todavía se creen, que están por encima de la justicia, que están por encima de una sociedad, y poco le importa. Por eso es que nosotros aquí hemos dicho que el gobierno no se desplaza por temas de corrupción. La sociedad habla de que si roban o si es ladrón, le resta importancia, porque realmente ya lo ve como el pan nuestro de cada día, lo ve una costumbre. Y eso es lo delicado en muchos países. Precisamente cuando países comienzan a ver esto como algo normal y deja de sorprenderle, el tiempo pasa factura y caen esas grandes dictaduras y caen esos gobiernos y cae lo que están atravesando países vecinos hoy en día. A un punto tal que hasta la iglesia se ha manifestado en contra de la corrupción. La iglesia se ha manifestado en contra de la prevaricación y de la indiferencia. Y hoy en día el CODUE culpa a la corrupción política como descomposición social. Vamos a ver si la tenemos. La corrupción política y la voracidad empresarial, la descomposición de valores que afirman se evidencia en la sociedad dominicana en franca alusión a los escándalos de corrupción que han ganado espacio en las últimas semanas. Fidel Lorenzo llamó a que se convoque a un pacto social que produzca un cambio en el liderazgo generacional. La República Dominicana de verdad que anda muy mal. Desde que la ética y la moral fueron expulsadas de los partidos políticos, la corrupción política se ha aliado a una voracidad empresarial y juntos han construido un clan mafioso que está sangrando al pueblo dominicano. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer es la pregunta? Esto ha llegado a un punto tal que parte de los miembros del comité político del PLD han comenzado a emitir juicios con relación a casos particulares contra Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque el Partido de la Liberación Dominicana, si se pudiese llamar partido, y no lo hago a forma de denotar, sino que últimamente lo que he visto y lo que he palpado es que básicamente las opiniones y manifestaciones simplemente y sencillamente se mueven o en base a Leonel Fernández o en base a Danilo Medina. O sea, no hay un partido como tal que pueda unificarse, definir algo y manifestarlo, si no es con la anuencia o autorización de una de estas dos grandes figuras. Fuera de ahí, lo otro no hay voz ni voto. A un punto tal que se ve a un PLD hoy en día completamente desorientado. Un PLD donde parte de sus dirigentes políticos no saben qué hacer o qué decir. Porque lo que se ha visto con estos grandes políticos que pertenecen a dicho partido afecta o lacera o empaña la imagen del PLD. Y ellos de alguna forma u otra quieren difuminar esa imagen del PLD. A un punto tal que Margarita Cedeño de Fernández, una persona que yo pudiese decir que ha recorrido un camino, que es popular a lo interno del partido y que tiene sus virtudes, es una mujer que cuando se expresa lo hace con el temple necesario. Hasta ella se ha expresado con relación a estos casos, Félix Bautista y Díaz Rúa.
Y los miembros del comité político también han comenzado a salir a emitir opiniones. Inclusive, dicen ellos que no se puede destituir ni a Félix Bautista ni a Víctor Díaz Rúa. Veremos. Gracias, buenas noches. Al inicio de la sesión fueron leídas las excusas del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y del senador Julio César Valentín. Cristina Lizardo llegó horas después. Todos estos son miembros del comité político. Entre tanto que mediante un comunicado enviado al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, y al secretario general, Reinaldo Pared Pérez, Domínguez Brito solicitó de manera formal sean destituidos de la Secretaría de Organización y de la de Finanzas Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa respectivamente, por considerar es inaceptable que ambos señalados en casos de corrupción ocupen cargos importantes en el partido. Diputados del miembro del comité político rechazaron este pedido. Porque si realmente tuvieran interés de algo en el partido, existe una comisión de disciplina y ética, es a donde se tiene que hablar. Pero además esos compañeros no han sido condenados, o fueron condenados ellos. Esos compañeros no han sido condenados, esos compañeros están sometidos a un proceso en lo que ellos pueden demostrar su inocencia. Entonces no hay que despojarlo de nada. El debido proceso se está siguiendo. Esos compañeros deberán demostrar su inocencia. Y una vez haya una sentencia con la cosa irrevocablemente juzgada, entonces los organismos se pronunciarán. Entre tanto, legisladores apoyaron las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, de que al reunirse el comité político debe tratar el tema. Estas actuaciones de las que se imputan algunos miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, pues deben de llamarnos a reflexión. Una reflexión muy sopesada sobre lo que realmente tiene que ser la ética y la moral en la política. Y cada persona es responsable de sus hechos. Y a nadie se le puede imputar el hecho penal de un individuo en particular. Que le corresponderá a cada uno de ellos aclarar, hablar y precisar de lo que se le está acusando. No es Dionis Sánchez que tiene que hablar de eso. Que el comité político debería en su momento analizarlo, también como el propio tema del compañero Víctor Díaz, que tiene un caso pendiente con la justicia. Yo realmente no sé si es culpable o inocente, yo quiero, ojalá que fueran inocentes, pero pienso que el partido debe reunirse cuando el compañero Leonel Fernández lo entienda, que es quien convoca al comité político, y ellos analizar ese caso y tomar una decisión. Los diputados Miriam Cabral y Radamés Camacho consideraron el comité de disciplina del... Bueno, ahí ustedes escucharon. El presidente Leonel Fernández es el que tiene voz y voto para coordinar y convocar al comité político para poder conocer estos casos, pero hay algo bien cierto, y es que existe una comisión de ética, existe una comisión de disciplina, que es el que debe tomar cartas en el asunto en caso de que entienda que sea necesario. Algo que es cierto, ambas personas son simplemente acusados, no se ha demostrado a través de una sentencia su participación o su culpabilidad. En ese sentido, pueden tener y pueden ponderar la posición. Hay que recurrir a una sentencia que adquiera la cosa irrevocablemente juzgada y que decline que alguno de ellos es culpable de los delitos que se le acusa, y ya en virtud de eso pudiesen o no pedir la destitución del comité político o simplemente el retiro. A un punto tal que yo he escuchado de manera abierta y energética al que fue procurador, a Domínguez Brito, manifestarse de manera ensañada en que deben dar un ejemplo con Félix Bautista, que aparte de ser parte del comité político es el secretario de organización, y con Víctor Díaz Rúa, que es el secretario de Finanzas, ambas posiciones elementales y fundamentales dentro del comité político. Y Domínguez Brito entiende de manera vehemente que deben retirarse a ambas personas por los hechos que se le imputan, que afecta y daña la imagen del Partido de la Liberación Dominicana. Yo he visto a un Domínguez Brito empoderado, a un Domínguez Brito aguerrido, a un Domínguez Brito que exige a lo interno del comité político, y a un Domínguez Brito inclusive guapo. Pero yo me pregunto, ¿no es el mismo Domínguez Brito que fue procurador de la República Dominicana y que llevaba la acusación
contra Félix Bautista y que tuvo la oportunidad en sus manos de apelar una decisión y tener esa fortaleza y tener también ese carácter y inculpar o buscar de alguna forma u otra que se revisase el proceso y que de encontrarse culpable en aquel entonces Félix Bautista pues lo tuviera y no mandar a archivar un caso particular o como él dijo propiamente, no apelar porque entendía que no habían jueces que tomaran decisión correcta. Usted tuvo en sus manos, Domínguez Brito, la oportunidad de apelar una decisión y usted no lo hizo. Eso no se le puede olvidar tampoco a una sociedad dominicana. No podemos dejar debemos ser coherentes en ese proceso. Inclusive, Félix Bautista lo retó a usted en un escenario y usted rehuyó. Y si la sociedad no lo tiene bien claro, yo le voy a pedir a Planta que tenga un videíto ahí guardado, un TBT, a propósito de que hoy es jueves, para que usted vea cómo sucedieron los hechos, cómo básicamente en pleno estrado al Procurador General de la República, Félix Bautista, lo encaró. Vamos a verlo si Planta lo tiene a mano. Un discurso escrito que tú trajiste, que es lo que siempre haces, irresponsable. Yo quisiera que tú te quedaras aquí. Quédate, no te vayas, Domínguez Brito, quédate aquí. ¿Sabe para qué? Para decirte que ha cometido un abuso de poder y una gran calumnia en mi contra. Y usted en ese momento no tomó las medidas que tenía que tomar, que era apelar una decisión. Usted lo tuvo en sus manos. Pero hoy en día, de manera vehemente y con aquel valor también, usted pide. Usted tiene el derecho, claro, como parte del proceso a pedir eso. Pero en el momento en que usted fue procurador, usted tenía la responsabilidad y la obligación de hacerlo mejor por la justicia y por la sociedad. Y la responsabilidad de apelar una decisión y no lo hizo. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué el cambio de actitud? ¿O es que usted como procurador tenía limitantes? ¿O respondía ante ideales particulares? ¿O se inclinaba ante alguna particularidad? Por cierto, créditos a cachicha.com por esa imagen de apoyo y ese TBT. Vamos a tomar esta llamadita. Buenas noches, audiencia preliminar. Audiencia preliminar. Adelante, su opinión. Sí, mira, la opinión que yo tengo con respecto a Domínguez Brito es la siguiente. Sí. Domínguez Brito llega ahí, es procurador de la República. Sí. Encuentra cientos de expedientes del PRD cuando el gobierno de Hipólito Mejía. Y solamente el único expediente que ese cabrón ha hallado para sacar de Ay, no lo maltrata. El expediente de Félix Bautista. Entonces él no es un hombre que para mí no es PLDista, porque yo no estoy de acuerdo con esos robos que han hecho funcionarios o no del PLD. Porque la corrupción hay que castigarla. ¿Pero qué hizo Domínguez Brito en la Procuraduría para castigar la corrupción? Ahí viene la pregunta. Se pregunta. Eso es así. Gracias por la llamada. Es una cuestión de coherencia y no la vemos. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí, yo creo que el que está hablando por televisión ahí, él debe pedirle para Félix Bautista el premio Nobel de la honradez, porque Félix Bautista, tú sabes que es rico desde el nacimiento o de allá de San Juan de la Maguana. No, tampoco así. Sí, es rico. ¿Tú no sabías que Félix Bautista era rico? Que andaba siempre en jipeta desde que nació. Que nunca andaba en chancleta allá en San Juan de la Maguana. Ni pasaba los jugos en campaña, ni nada de eso. No, ni nada de eso. Era un hombre que andaba en jipeta y todas cosas. Que le pidan el premio Nobel de la honradez. Bueno, gracias por su llamada. Y cuidado si más allá, el premio Nobel de la economía pudiese ser, como dijo una colega. Porque mire, para incrementar un patrimonio en la forma en la que se han hecho, el premio le queda chiquito. ¿Cómo llegar a convertir un patrimonio tal vez de 500, 600 mil pesos hoy en miles de millones de pesos? Ahí es que viene el tema de la pregunta. Y con relación al estimado Domínguez Brito, nosotros hablamos de coherencia. En la vida hay que ser coherente. Si usted atacó vehementemente a Félix Bautista en un proceso que se le acusa ahora,
usted también tuvo esa oportunidad. Y la tuvo en las manos con un caso. Y la tuvo en el sistema judicial. Y usted como encargado y como persecutor del Ministerio Público, como procurador, porque es el que comanda, tuvo en sus manos la oportunidad de apelación. Y como dijo el televidente, encontró un caso particular. Pudo dar un ejemplo a la sociedad, independientemente de que usted responda o no a un partido político, o que usted haya sido puesto en un cargo como este, como respuesta a su partido. Porque es que las cosas como esta no se pueden dejar pasar por alto. Es una burla a una sociedad. Oye, hay personas aquí que por 60,000 pesos se mueren. Usted va a un hospital público. Mire, yo lo reto a usted y a cualquiera que esté en casa, que se tome un día y visite 3 hospitales públicos. Usted, de manera personal, particular. Vaya con su celular, capte y grabe las salas de emergencia de cuidados intensivos. Y usted verá la realidad que atraviesa la clase más pobre de nuestro país. Porque el que es clase media o clase alta puede tener acceso a una clínica en particular. Pero la clase pobre, deficiencia, déficit habitacional. Oye, una tasa de mortalidad que aumenta cada día más en las embarazadas, en los recién nacidos. ¿Y usted cree que esto puede ser bien visto ante los ojos de Dios? No, así no. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí, buenas. Adelante, su opinión, por favor. Sí. Hello. Le escuchamos, está al aire. Sí, sí. Sí, buenas. Te habla Pimentel, el dirigente del PLD que te llamó anoche. Sí, adelante, Pimentel. Óyeme, te voy a reiterar parte de lo que dije anoche. El PLD tiene su mecanismo para evaluar, sancionar y hasta expulsar cualquier compañero que haya desobedecido los mandatos del partido. De acuerdo. En primer lugar. Sí. En segundo lugar, en la prensa no se hace justicia. Hay que esperar que la justicia condene o declare inocente. Mediante sentencia, eso es correcto. No podemos estar creando o haciéndonos, ¿cómo te lo digo?, el gracioso ante la aprobación. Sí, crea una expectativa. Para cautivar o tomar eso como un trampolín de campaña. No, así no se buscan votos, ni precandidatura, ni en candidatura. Entonces hay que esperar. En el PLD hay cabeza pensante, aunque hayan errores, lo que sea, pero eso no es así. Los compañeros tenemos que tener paciencia y saber esperar en las directrices del partido. Tenemos un comité político que el presidente Fernández lo va a convocar cuando considere, no por presión, ni por antojo, ningún precandidato interno del partido. Tiene que esperar que la justicia actúe y entonces el partido más atrás pues sancionará, hará lo que tenga que hacer. Perfecto, gracias Pimentel por la llamada. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí, buenas noches. Buenas, adelante, su opinión. Sí, buenas noches. Pues sí, con relación al caso de Félix Bautista, sí, tenemos que él es una especie de rey Midas, que solamente tiene que soplar con su varita mágica su fortuna y luego todo se le multiplica. Porque sabemos que Félix Bautista en el 1996 sus bienes no ascendían ni a 600,000 pesos. Sin embargo, es un hombre multimillonario, tiene miles de millones de pesos. Incalculable hoy en día. Para el amigo que llamó ahí que dice que el PLD puede esperar, y el PLD, pero y el pueblo que se está cayendo en la miseria, ¿puede esperar? Eso es así. Gracias por su llamada. Y ahí viene el cuestionamiento, porque una cosa es a lo interno del partido, que naturalmente hay que esperar una decisión de la justicia, y otra cosa es lo que se puede entender y la realidad. Tal vez muchos aleguen que Félix Bautista nunca ha sido encontrado culpable. Pero dicen por ahí, dicen en el campo, que lo que está a la vista no necesita anteojos. Y lamentablemente, situaciones como esta afectan y empañan la imagen de la justicia. Porque como dice bien el señor, haciendo la comparación con lo del rey Midas, muchos pueden entender, óyeme, es que aquí hay intocables en la República Dominicana. Es que están por encima de la justicia. Porque para nadie es un secreto los casos mencionados que se han tocado alrededor. Félix Bautista ha sido llevado a estrado en 2 ocasiones y las 2 ocasiones ha logrado archivar el caso.
Bueno, ¿tendrás razón? ¿No tendrás razón? ¿Y cuál es la situación real? Pero también hay algo que debe preocupar bastante al PLD. Y digo al PLD porque hay dos piedras fundamentales de esto, que responden a la tendencia de Leonel Fernández. Para nadie es un secreto. Estamos hablando de Víctor Díaz Rúa y de Félix Bautista. Ambos con grandes posiciones a lo interno del partido, pero también con gran patrimonio para tirarse una campaña electoral arriba, que es costosa. Que por ciento, hablando de campaña electoral, y hago un stop aquí, porque esas son de las cosas que aquí no se mencionan, y por eso abogamos a una ley de partido, que la tienen bloqueada. Óyeme, eso es increíble que ningún partido de envergadura hoy en día pudiese emitir un informe técnico, financiero, a la Junta Central Electoral en el cual gastó los más de 400 millones de pesos que se le asignaron para campaña. Óyeme, hasta ahí ha llegado la indiferencia. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí, audiencia. No volví a decir, yo creo que Félix Bautista es un patriota, debieran ponerlo junto con Juan Pablo Duarte allá en el Parque Independencia. Hacerle un busto allá. A ese ladrón. Ay, gracias. Ponerlo allá en el Parque Independencia, justo porque, imagínate tú, es un hombre rico de nacimiento, allá en San Juan de la Maguana. Los padres de él tenían, medio San Juan era de los padres de él y él. Ajá. Sí, bueno, así. Gracias por su llamada. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí, buenas noches, Alexander Luna por acá. Alexander, adelante, su opinión. Sí, ese señor Pimentel que acaba de llamar, hablando de justicia, que hay que esperar a la justicia. ¿De qué justicia está hablando él? Si acaso esa no fue la justicia que le dio un no lugar a Félix Bautista. Yo entiendo que la República Dominicana debe reestructurarse. Más nosotros las personas jóvenes debemos de unirnos y darle al PLD lo que haya que darle un palo para sacar esa gente de ahí. Muchas gracias. Gracias a usted por la llamada. Algo importante que tocó el joven. Los jóvenes, que son el futuro de la nación. Y son los que están llamados a empoderarse y para el 2020 emitir un sufragio. Usted tiene la potestad de elegir el que usted entienda que mejor representa sus condiciones y a su sociedad. Y el que mejor pueda representar a la República Dominicana para un bienestar común. Ahora usted tiene que hacer un voto de conciencia. Usted tiene que sentarse desde ya y analizar las cosas. Por eso hablamos de que un pueblo tiene el gobierno que se merece. Lamentablemente eso no falla, no se equivoca. La educación es primordial. Si un pueblo no se educa, se acostumbra a lo que comienza a ver día tras día. Si un pueblo no se educa, no ve más allá de lo que le presentan. Si un pueblo no se educa, no puede manejar los números que presentan ante logros obtenidos por un gobierno. Si un pueblo no se educa, lamentablemente no puede aspirar a ser cada día mejor. Joven que sintoniza el día de hoy, señor, señora, que entiende que en el país esto se jodió con J, y me disculpan la palabra, hay esperanza, hay posibilidad, deben unirse realmente y deben analizar una situación. Tiene que buscar a alguien que usted entienda que pueda representarlo, o en su defecto, aspire a usted en alguna posición a poder aportar a esta sociedad, porque no todo es malo, el gobierno tiene luces y sombras. Y nosotros hablamos del gobierno en particular porque es el responsable de tratar de hacer algún cambio, de tratar de enmendar algo de lo que ha cometido, de que todos estos millones que se han robado unos cuantos y que se lo han restregado en la cara a un pueblo dominicano, óigame, de alguna forma u otra usted lo devuelva. Por eso es que yo no critico obras. Fíjense que mi posición siempre ha sido en ese sentido coherente. Cuando hablan de teleférico, cuando hablan del metro, por eso yo no critico obras. Porque por lo menos se está invirtiendo en infraestructura para la clase más necesitada. Porque tal vez el teleférico yo no lo utilice, pero hay personas que sí. Que el desplazamiento es más que suficiente para poder obtener un trabajo. Y usted dirá, óyeme, no es prioritario, tal vez no sea prioritario,
Óyeme, pero se invirtieron 3.000 millones de pesos en un teleférico que costaba 1.000 millones. Bueno, se robaron 2.000. No, por lo menos no se robaron los 3.000, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Por lo menos poco o casi nada se aporta cuando se hace una construcción. Y yo estoy viendo a un gobierno que dice ahora que va a construir 4 hospitales. Óigame, eso es burlarse de un pueblo. Coge esos recursos y supla los hospitales que se están cayendo a pedazos. Un hospital en Dajabón que se cae solo. Un hospital aquí en Santo Domingo Este que en plena cirugía, una culebra. Un hospital de aquel lado del puente donde no hay insumos. Así no se puede seguir. Ni siquiera se puede hacer una vacunación general. No se puede hacer un recorrido. ¿O usted no recuerda semanas atrás cuando se manifestó el supuesto movimiento que había con esta enfermedad? Que luego salió el Ministerio de Salud Pública desmintiendo. Óigame, así no. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí, porque yo quiero que al que está hablando que me excuse. Yo creí que estaba defendiendo a Félix Bautista, pero fue que yo le dije ahorita lo que le dije. Porque tú pensabas que estaba defendiendo a Félix Bautista. No, tranquilo, tranquilo. No, porque no es. Aquí me dice que lo defiendan o no. Claro, claro. Hay posiciones que se adoptan, pero lo que está a la vista lamentablemente raya hasta en lo absurdo. Eso no necesita perjuicio. Eso es así, hermano. Gracias por su llamada. No se preocupe, no se preocupe. Tranquilo, y la posición no es defender o atacar. La posición es hablar con lo que está a mano, con la realidad. Porque es que así no se puede seguir. Es que así no. Así no. Vamos a pasar a otro tema particular. Vamos a hablar ahora del PRM, porque realmente nosotros vivimos hace ya unos meses atrás una convención que debemos resaltar. Yo entiendo que de manera democrática se dio un ejemplo en el país de que se puede hacer un procedimiento sin alborotos. No vimos sillas, no vimos tiroteos. Siempre sucede en casos aislados, pero fue una demostración de democracia. Inclusive lo que sucedió en este partido joven que nació adulto, como lo cataloga el doctor Omar Corniel, pues comienza a dar detalles de grandeza. Y eso es importante porque esto puede ir fortaleciendo un partido que ha emergido y que pueda hacer frente como oposición ante el gobierno actual, y que le ha dado oportunidad a lo interno del partido de que personas jóvenes se hayan empoderado y comiencen a tener el bastón del partido moderno. Eso es algo que hay que aplaudir. Inclusive el PRM hoy juramenta nueva directiva. Con la tarea de relanzar ese partido tras más de 14 años fuera del poder, las nuevas autoridades del PRM anunciaron una serie de proyectos que van desde la carnetización de su militancia hasta el enfoque de una oposición más firme en aras de convertirse en una opción de gobierno para el año 2020. La fuerte oposición que hemos hecho quizás no la hemos sabido comunicar. Eso nos ha limitado como partido. De cara a esa nueva realidad, la pregunta lógica sería: ¿qué tipo de oposición queremos hacer? Haremos una oposición constructiva y propositiva desde el seno mismo de la sociedad. No será una posición de solo denuncias ni de ruedas de prensa, sino también de propuestas de soluciones y de acciones. Al ser juramentados frente a la Asamblea de Dirigentes, Paliza y Mejía reafirmaron que asumirán sus funciones desde una perspectiva diferente a las salientes autoridades, pero sin dejar de lado la unidad del partido. Lo que realmente cuenta para ser la familia PRMista es que estemos unidos y llenos de optimismo de cara al futuro. Desde hoy el compromiso de todos y todas es trabajar con entusiasmo para ganar las elecciones del año 2020. En la asamblea estuvieron presentes los principales líderes de la oposición, encabezados por el expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader. La asamblea contó con la participación de unos 850 delegados para una matrícula del 74%. Junto a Mejía y Paliza también fueron juramentados otros dirigentes que resultaron electos en el proceso de convención del pasado mes de marzo. Esta noche en nuestra emisión estelar entérese cuál fue el costo final de las primarias. Bueno, ahí pudieron ver, realmente ya se juramentaron las nuevas autoridades de la directiva y realmente, de acuerdo con Carolina Mejía, propuesta es lo que necesita.
propuestas con miras a afrontar estos males que tiene una sociedad dominicana inmensa, en un caos que realmente es inaguantable. Miren, me está mandando el PRM de la Juventud por aquí una acotación que quisiera compartir con ustedes básicamente, porque en las imágenes de Paliza y de Mejía proyectaron la vitalidad de sus liderazgos y al tiempo de enviar dirigencia y militancia del PRM y al país un fuerte mensaje de unidad y de coherencia al pronunciar entre los dos discursos con el que agradecieron su elección y adelantaron sus programas para fortalecer al partido. Yo hago un llamado a la unidad, independientemente del PRM, a la unidad de los partidos que están en oposición, a que tracen políticas de concertación, a que unidos son más. Y si realmente quieren un cambio para el país, deben escucharse uno con otros. Porque lo que está atravesando la República Dominicana y este segundo cuatrenio del presidente Medina, uno tras otro y uno tras otro, es insoportable. Paliza y Carolina Mejía asumieron los cargos. En el día de hoy vamos a ver de manera breve el discurso que emitieron ambos. Vamos a ver si el director lo tiene en planta ahí. Un acto que se realiza en estos momentos, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía asumen como presidente y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno luego de ser escogidos durante la convención Claudio Camaño Grullón realizada por esa organización política. Vamos a escuchar. País que aspira a tener una instancia política capaz de alcanzar el poder para cambiar el rumbo que llevamos, donde impere el orden, el cumplimiento de la ley y la Constitución, la seguridad ciudadana, el empleo, la alimentación, la salud y la vivienda. Para el logro de esos y otros objetivos, debemos cambiar de visión y entender que para ganar en el año 2020 debemos construir una organización en la que todos nos sintamos parte de la misma. Nos sintamos el apego al partido primero que a las corrientes internas. Bueno, ahí pudieron escuchar parte del discurso. Miren, yo quiero tomarme estos últimos 5 minutitos que nos quedan, aproximadamente 5 o 6, para hacer un llamado general a la sociedad. Vamos a dejar el tema de corrupción un poquito de lado. Y tal vez usted que nos sintoniza se identifique. Tal vez ya usted se ha acostumbrado a que robar es normal. O que sencillamente no hay justicia para el que roba lo suficiente. Y que no hay otra salida que tener que vivir el día a día. Pero a lo que usted no puede ser indiferente es a la inseguridad ciudadana por la que estamos atravesando. A lo que usted no puede ser indiferente es a la ola de atracos y de muertes que nos encontramos día tras día. A lo que usted no puede ser indiferente es que usted está intranquilo mientras sus hijos asisten a la universidad y regresan a casa y no sabe si tal vez no regresen. A un punto tal que el feminicidio está acaparando las primeras planas. A un punto tal que los homicidios están a la luz del día. Y a un punto tal que los suicidios se han incrementado de una forma alarmante en los jóvenes por la falta de oportunidades, por las carencias de recursos y por la presión que tenemos como país ante toda esta indiferencia. Hay que hacer un llamado de conciencia, un llamado a la conciencia en cada uno de nuestros ciudadanos a que la violencia genera violencia. A que esa persona que usted ve ahí en el día de hoy fue ultimada, fue asesinada en una joyería en la zona colonial, desempeñando su trabajo, su función. A que en el día de hoy un señor, por una discusión de un parqueo, fue ultimado a tiros. A que en el día de hoy una muchacha en Dajamón fue apuñalada por su pareja.
situaciones que día tras día van colmando las principales planas de nuestros periódicos. Violencia. Respuestas violentas. Inseguridades. Atraco. Muerte. ¿Y quién es el culpable de eso? La descomposición social, ¿a quién se la atribuimos? Si nosotros no enfrentamos este mal que está ya inmerso en nuestra sociedad, mírelo ahí el señor que hoy fue muerto a tiros por una discusión, por un parqueo. Sabrá Dios lo que sucedió entre ambos, o la alteración, o la legítima provocación, o lo que ya haya sucedido. Que no hay razón de ser, no importa la situación que usted atraviese, lo que haya pasado ahí, la alteración para quitarle la vida a una persona a tiros, indefensa. Porque usted no puede alegar legítima defensa si la persona no tiene en sus manos la misma capacidad o poder de hacerle daño. Pero fuera de eso también, la falta de oportunidades, el desempleo, los combustibles por las nubes, la tasa del dólar encima, la poca preparación de nuestra juventud, y usted va uniendo cosas, y yo he llegado a entender que el gobierno eso es lo que quiere. Que nosotros mismos, unos con otros, nos vayamos acabando. Que usted que está en casa se resigne y entienda que no tiene que levantarse a votar porque esto no lo arregla nadie. O que sencillamente los pocos que pueden aportar a su sociedad tengan que salir fuera del país. O que las familias de clase media decidan también irse por una mejoría a sus hijos, por mayor seguridad. Al final, yo he tratado de buscarle la vuelta y no me queda otra conclusión que unos cuantos quieren el país solamente para ellos. Usted tiene que estudiar, usted tiene que prepararse, usted tiene que ganarse un sitial en la sociedad, usted tiene que exigir. Y exigir no significa salir a la calle a tirar piedras. No. No hay mejor forma que hacerlo cuando usted tenga la oportunidad de emitir un sufragio. Cuando usted puede utilizar un medio para expresarse. Por eso la virtud de nosotros aquí, como programa, le damos la oportunidad a muchos de ellos que tal vez no tenga voz en otro sitio, de decir lo que pasa en su sector, en su barrio, lo que siente, lo que ha pasado, lo que atraviesa. Porque es improcedente que ante situaciones como esta usted se quede callado. Que a usted no le duela la sociedad, que a usted no le duela su familia. Personas que por un celular, por atracar, por quitarle una cadena, matan a otra persona. Sin embargo, estamos hablando de que otros manejan miles y miles de millones de pesos. De que otros manejan la justicia a su antojo, tal vez. O que por movimiento y por relaciones puedan obtener cosas más allá. Eso no puede seguir en la República Dominicana. Si usted no crea conciencia, tan rápido como en los próximos 5 años, podemos correr la misma suerte que Venezuela. No se descuide en eso. Analice las cosas. Haga un llamado. Autoevalúese. Y tome la vida con más comedimiento. 138 feminicidios a mitad del año. Eso es triste y eso es lamentable. A usted las gracias por la sintonía y por acompañarnos durante esta hora que recién finaliza. El compromiso es para el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Créditos a Noticias SIN, a CDN por las imágenes de apoyo y a cachicha.com también por ese TBT que nos logró prestar. A ustedes, feliz resto de la noche. Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá.